y esta lección encontrará los valores propios y las funciones propias de un problema de valores límite dado para la teoría básica de series de Fourier. Necesitaremos los siguientes tres problemas de valores propios para 4.1. Tenemos x doble primo más lambda x igual a 0 donde x de a y x de b es igual a 0. Para 4.2 tenemos x doble primo más lambda x igual a 0 o x primo de a y x primo de b es igual a 0, y para 4.3 tenemos x prima doble más lambda x igual a 0, donde x de a es igual a x sub b, y x prime de a es igual a x. El primo de b, un número, lambda se denomina valor propio de los problemas de valores límite 4.1 a 4.3 si, y solo si existe una solución distinta de 0 al problema, dado que una solución lambda específica y distinta de 0 se denomina función propia correspondiente. Observe la similitud con los valores propios y los vectores propios de matrices. La similitud no es casual. Si pensamos en las ecuaciones como operadores diferenciales, entonces estamos haciendo exactamente lo mismo. Piense en una función x de t como una vector con infinitos componentes, uno para cada t, sea L igual al opuesto del operador diferencial de segundo orden con respecto a t como operador lineal. Entonces el par de funciones propias de valores propios debe ser lambda y una x distinta de 0, de modo que 60 sea igual a lambda x. En otras palabras, buscamos funciones distintas de 0. Si x satisface ciertas condiciones de punto final que resuelven la diferencia entre L y lambda por x es igual a 0, veamos un ejemplo. Encontraremos los valores propios y funciones propias de x, doble primo más lambda, x es igual a 0, con x sub 0 igual a 0, y x de pi es igual a 0. Tenemos que tratar los casos de lambda mayor que 0, lambda es igual a 0 y lambda menor a 0 por separado. Primero supongamos que lambda es mayor que 0, que la solución general para x es doble primo más lambda x igual a 0 es x igual a un coseno de raíz cuadrada lambda t más b seno raíz cuadrada lambda t. Esto se debe a que la ecuación característica es r al cuadrado más lambda es igual a 0, donde las raíces son más o menos i, raíz cuadrada de lambda. Y ahora consideramos primero las condiciones. Consideramos que x de 0 es igual a 0, que implica que a es igual a 0. He mostrado este trabajo a la derecha. Si x de 0 es igual a 0, entonces tenemos un coseno 0 más b, seno 0 igual a 0, seno 0 es 0. El coseno 0 es 1, por lo que a debe ser igual a 0, y ahora sabemos que x de t es igual a b seno de la raíz cuadrada de lambda t. Y ahora consideramos la segunda condición de x de pi igual a 0, lo que nos da b, raíz cuadrada del seno, lambda pi igual a 0. Si b es 0, entonces x no es una solución distinta de 0. Entonces, para obtener una solución distinta de 0, debemos tener que el seno de la raíz cuadrada lambda pi sea igual a 0, por lo tanto, la raíz cuadrada de lambda pi, la entrada en la función seno debe ser múltiplo entero de pi porque el seno de un múltiplo entero de pi es igual a 0, en otras palabras, la raíz cuadrada de lambda debe ser igual a k para un entero positivo k, por lo que raíz cuadrada de lambda igual a k. Para resolver lambda elevamos al cuadrado ambos lados, y obtenemos que lambda es igual a k al cuadrado. Por lo tanto, los valores propios positivos son k al cuadrado para todos los números enteros. K mayor o igual que una de las funciones propias correspondientes debe tomarse entonces como x igual al seno de kt, ya que la raíz cuadrada de lambda es igual a k. Al igual que los múltiplos constantes de una función propia también son funciones propias, por lo que solo necesitamos elegir una. Y ahora paso al segundo caso en el que lambda es igual a 0. Cuando lambda es igual a 0, la ecuación diferencial simplemente pasa a ser x, doble, primo igual a 0, por lo que buscamos la forma general de una función en la que la segunda derivada sea 0, que es una función lineal en la forma de x igual a t más b. Observe que si x es igual a t más b, x prime es igual a x, el primo doble es igual a 0 y ahora consideremos primero nuestras condiciones. Tenemos que x de 0 es igual a 0 si x de 0 es igual a 0, que a multiplicado por 0 más b debe ser igual a 0 y, por lo tanto, b es igual a 0 ahora. Sabemos que x de t es igual a t, y si x de pi es igual a 0, entonces a multiplicado por pi debe ser igual a 0, lo que indica que a también debe ser igual a 0. Esto significa que lambda es igual a 0 no es un valor propio. El número lambda se denomina valor propio si, y solo si existe una solución distinta de 0 para 1. De los problemas fronterizos que se enumeran a continuación. Y ahora consideremos el tercer caso en el que lambda es menor que 0, hagamos esto en la siguiente diapositiva. Para lambda menor que 0, la solución general es en la forma de x igual a un hiperbólico coseno de raíz cuadrada menos lambda t más b seno hiperbólico de raíz cuadrada menos lambda t. Si te preguntas de dónde viene la solución general,
Recordemos un ejemplo anterior: si la ecuación característica tiene dos raíces reales distintas, podemos expresar una solución general como, y es igual a c1 elevado a kx más c12a menos kx, pero si usamos las definiciones de coseno hiperbólico y seno hiperbólico, también podemos expresar una solución general como y es igual a d1. Coseno hiperbólico kx más de 2 seno hiperbólico kx, así que, volviendo a nuestro problema, ahora se preguntará por qué tenemos la raíz cuadrada de lambda negativa como parte de la entrada para las funciones trigonométricas hiperbólicas. Recordaremos que una lambda es menor que 0, si multiplicamos ambos lados por -1, esto equivale a lambda negativa siendo mayor que 0, por eso usamos lambda negativa debajo de la raíz cuadrada. Y ahora volvemos a considerar nuestras condiciones. Primero tenemos que x de 0 es igual a 0, lo que he mostrado a continuación. Recuerde que el coseno hiperbólico 0 era 1 y el seno hiperbólico 0 es 0, por lo que se realiza la sustitución. El seno hiperbólico 0 es 0, el coseno hiperbólico 0 era 1, lo que indica que a debe ser igual a 0. Y, por lo tanto, tenemos x de t igual a b veces el seno hiperbólico de la raíz cuadrada menos lambda t, y ahora consideramos que x de pi es igual a 0, lo que indica que b es igual a 0. Si te preguntas por qué b es 0, el seno hiperbólico solo es 0 cuando la entrada es 0, lo que podemos verificar observando la gráfica del seno hiperbólico, función que se representa aquí en rojo. Observe que solo es igual a 0 cuando la entrada es 0. También podemos ver esto en la definición de seno hiperbólico que obtener 0 es igual al seno hiperbólico si es igual a e al si menos e al si negativo dividido por 2. Para que sea 0, e elevado al si debe ser igual a si negativo, lo que implica que los exponentes son iguales, lo que significa que si es igual a si negativo, que es solo es cierto cuando si es 0, esto indica que no hay valores propios negativos. En resumen, los valores propios y las funciones propias correspondientes son lambda sub k igual a k al cuadrado con una función propia x sub k igual a seno kt para todos los números enteros k mayores o iguales a 1. Espero que te haya resultado útil.